Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Hermanos, ¿cómo deberíamos vivir en este nuevo año que viene? Por un lado, así como deberíamos haber vivido este año, ¿no es cierto? En este sentido no debería haber cambios. Dios nos manda a vivir como sus hijos, en santidad, como Él es santo. Y al mismo tiempo, creo que es interesante, hermanos, que Dios nos permite estudiar este pasaje de manera específica hoy, que hemos terminado nuestra última reunión de miembros, para que todos nosotros, no importa quiénes somos, líderes o no, hombres o mujeres, grandes o jóvenes, todos nosotros sepamos cómo vivir en este nuevo año que viene como asamblea ahora. Este es un pasaje, hermanos, muy práctico, con mucha aplicación para nuestras vidas y para todos nosotros. Porque aquí, hermanos, en el capítulo 2, vamos un poco más allá de solamente aprender de los ancianos de la iglesia o el liderazgo espiritual, como hemos hablado. El libro de Tito trata también de cómo vivir en familia, de cómo vivir en casa, en la iglesia. Recuerden, hermanos, que el tema del libro de Tito es poniendo a la iglesia en orden, ¿se acuerdan? O sea que la iglesia local debería estar en orden en cuanto a su liderazgo, pero también ahora nos va a decir que tenemos que vivir en orden en cuanto a nuestra manera de vivir en familia, en casa, en sociedad. Pero todo esto basado en la gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo. Entonces, hermanos, en este capítulo llegamos al tema del evangelio, pero ahora reflejado en comunidad, reflejado en hombres y mujeres, personas maduras, pero también jóvenes, esposos y esposas, en la casa y en la iglesia. Obviamente, tiene que ver con los ancianos, pero también, por supuesto, no están exentos. Pero esto va más allá, hermanos. Hermanos, escúchenme, no deberíamos leer el libro de Tito y pensar que solamente se aplica al pastor y a los pastores. No piense en, a mí no me toca esta carta no me toca esta carta porque yo no soy anciano, o solamente yo soy un diácono, o solamente soy un miembro, o solamente asisto a la iglesia. No piense eso. No debemos pensar de esa manera, porque aprendemos aquí que todos nosotros, cada cristiano, tiene que vivir el evangelio en comunidad, en casa y en la iglesia. Ancianos, ancianas, jóvenes, y en su contexto, Pablo también incluye aquí a los esclavos, que también, hermanos, escúchenme, eran parte de la casa. No siempre los esclavos eran de la familia, pero los esclavos en este contexto eran parte de la casa y por ende eran parte de la iglesia primitiva y por ende eran parte en algunos casos de la membresía de la iglesia. Entonces, hermanos, escúchenme, tenemos que vivir el evangelio en comunidad, mis queridos hermanos.
en la casa y en la iglesia, para, como dice el texto, para adornar la doctrina de Dios, como dice el verso 10. Porque lo que creemos, lo que predicamos, lo que enseñamos, puede ser creído y no necesariamente vivido. Y no solamente de manera individual, sino incluso en nuestras relaciones en la casa y en la iglesia, en comunidad. Es decir, con otros. Podemos decir mucho y no ser eso. Y esto, hermanos, esto es en contraste con los falsos maestros, que es lo que vimos hoy en la mañana, que es lo que vimos en la sección anterior. Específicamente en esos hombres que dicen que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. En cambio, Tito debería hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ven el contraste? Pablo está mandando a Tito a hacer dos cosas, hermanos. Mientras los falsos maestros profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan, Pablo le dice a Tito que debe hacer dos cosas: hablar la sana doctrina, pero también hablar de lo que significa vivir la sana doctrina. O como va a decir en el versículo 10, de cómo adornar la doctrina de Dios. Hermanos, el mandamiento es a Tito, y eso quiero que todos tenemos claro. Y también los mandamientos es a los futuros pastores, sin duda. Pero la aplicación, hermanos, aquí se extiende a toda la iglesia. Hermanos, esto Pablo le dice a Tito, y Tito tenía que ir a la iglesia a ordenar la iglesia. Y Tito pararse delante de la iglesia y decir: hermanos, esto es lo que Cristo requiere de cada uno de ustedes de esta manera, en su contexto y en su vida. Tenemos que tener la sana doctrina, pero también tenemos que tener la sana práctica. Eso es lo que Tito va a tener que hacer en esas iglesias. Y hermanos, hay una relación estrecha entre la doctrina y el deber. Así como la sexta pregunta del Catecismo Bautista. ¿Se acuerda la sexta pregunta del Catecismo Bautista? Dice: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? La respuesta es que lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y los deberes que Dios le impone al hombre. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que las Escrituras principalmente enseñan? Dos cosas. ¿Quién es Dios? Y cómo practicar esa fe. Lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios, la doctrina, y los deberes que Dios impone al hombre, la práctica. Entonces, hermanos, un pastor en la iglesia debería vivir de acuerdo con su doctrina, en contraste con lo que hacen los falsos maestros, y deberían enseñar a la iglesia a hacer lo mismo. A cada cristiano en la iglesia, en cada etapa de la vida, todos, hermanos, óiganme, todos tienen responsabilidades para no solamente afirmar la sana doctrina, sino también para vivir de acuerdo a esa sana doctrina. El vivir el deber, vivir la práctica que es consecuente a esa doctrina. Es lo que Tito fue mandado a enseñar ahí en Creta. Y lo que aprendemos nosotros también, preparándonos para vivir por Dios. Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Deberíamos vivir como cristianos en la comunidad, en la casa y en la iglesia, para que el mundo vea la belleza del Evangelio. Bajo esa propuesta, hermanos, este es el título de esta predicación: la belleza de la comunidad evangélica. Y bajo ese título quiero decir 5 cosas. En primer lugar, los ancianos deberían vivir como cristianos en comunidad. Las ancianas deberían vivir como cristianos en comunidad. Hermanos, créanme que cuando entremos en estos detalles muchos de ustedes no me van a querer, porque voy a decir quiénes son ancianas aquí y quiénes son ancianos acá. Algunos se van a sentir viejos, lo siento, es mi deber. En tercer lugar, los jóvenes deberían vivir como cristianos en comunidad. Y también algunos se van a sentir mal porque no se van a sentir en ese grupo, pensando que están en ese grupo. En cuarto lugar, las jóvenes deberían vivir como cristianos en comunidad. Y en último lugar, los esclavos deberían vivir como cristianos en comunidad. Luego, hermanos, daré unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe
en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu deseo de tratar con nuestra iglesia local. Sino gracias porque tú nunca te equivocas en los mensajes que tú le das a tu iglesia. Claro, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nuestro deber, Señor, sin duda, como leemos en la exhortación de Cristo a las iglesias, es que pongamos toda nuestra atención, nuestro oído para oír lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y lo que venimos oyendo, Señor, es que tú quieres ordenar nuestra casa. Para aquello, Señor, tú nos estás mostrando que es necesario, en la medida de lo que usted da, es necesario reconocer pastores, oficiales. Pero también, Señor, hay muchas áreas que también hay que ordenar, que tienen que ver con el resto de los miembros de la iglesia, en la cual tú abarcas. Y, Señor, ayúdanos a ver aquello. Y, Señor, ayúdanos a ver también la belleza que hay tras ese orden. Te lo pedimos, Señor, estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer grupo que vamos a ver en este pasaje, hermanos, es de los ancianos. Esto lo vemos en el versículo 2, fíjese. Es muy importante en este versículo, hermanos, entender que la palabra ancianos en este contexto se refiere a hombres mayores de cierta edad. No está hablando aquí de los pastores. Es decir, el versículo 2 no se refiere al mismo grupo de personas en el capítulo 1, versículo 5, no. Sabemos esto no solamente por el contexto, porque después Pablo habla de las mujeres ancianas y luego Pablo habla de los jóvenes y las jóvenes, sino que además también porque la palabra en griego que se usa aquí siempre se refiere a hombres de cierta edad, no a los pastores de la iglesia. Es una palabra diferente, tiene la misma raíz, sí, porque la palabra es ancianos, pero es una palabra diferente y por eso no debería haber ninguna confusión, ¿se entiende? Ahora bien, aquí viene la pregunta interesante, hermanos, escúcheme. ¿Qué califica a un hombre ser un anciano? Un viejo. Pero a lo bien, la palabra viejo a lo bien, por favor. Ahora, ¿qué califica a un hombre ser un anciano en cuanto a su edad? ¿Cómo podríamos decir si tal persona es un anciano? Es un hombre mayor, viejo, pero bien. Pues el pasaje no nos da una edad específica, pero en el contexto de ese entonces, generalmente el término se refería a un hombre que ya había criado a sus hijos y sus hijos ya tenían sus propias familias. Hoy en día esa edad promedio tal vez ha cambiado de lo que era en el tiempo de Pablo, pero esa es la idea. Hombres que tienen hijos con sus propias familias, hombres con una edad donde sus hijos podrían estar casados con hijos. Ahora, ¿qué es lo que debería describir a un hombre cristiano así, a un anciano, como se dice aquí el texto? Pues debería ser sobrio, debería ser serio, debería ser prudente. Es un hombre respetable, digno de ser respetado, que tiene calma en su ser, que está bajo control, que tiene dominio propio. Hermanos, esto es muy importante porque uno esperaría que un hombre maduro, con experiencia en la vida, pues tenga dominio propio y sea una persona respetable, sea un don tal, ¿no es cierto? Pero no es siempre así, ni en el mundo, pero tampoco llega a ser así siempre en la iglesia. El padre de la iglesia, Crisóstomo, dijo que los ancianos tienen algunas faltas o defectos, como ser olvidadizos, por ejemplo, y no por una mala memoria como un problema físico, sino simplemente olvidar lo que era ser más joven. Entonces decía Crisóstomo que la otra falta o defecto que tenían es que los hombres maduros, los grandes, son personas que suelen ser insensibles e irritables. Pero un hombre cristiano de edad debería ser un hombre maduro y respetable en su casa y en su iglesia. También se espera que sea sano en la fe ese hombre, en el amor y en la paciencia. Sano, hermanos, aquí también tiene que ver con maduro.
Esta palabra sano tiene que ver con maduro, tiene que ver con íntegro, tiene que ver con el hecho de que es una persona que ha crecido en lo que tiene que ver con la fe, con el amor y la paciencia. Y en este caso de la fe, está hablando de su fe personal. Su fe debería haber crecido. Él debería ser un hombre que confía en Dios porque ha visto mucho de lo que Dios ha hecho. Que Dios nunca le ha abandonado. Debería amar a Dios y a otros. Debería tener más amor para con otros porque se da cuenta de cuánto el amor de Dios ha recibido en su vida. Y por lo tanto, eso se refleja en ser una persona paciente. Que en verdad, hermanos, es difícil para un anciano ser paciente. O un hombre mayor ser paciente. Porque él es más grande. Es muy difícil ser paciente porque el mundo ha cambiado mucho y a veces no entiende lo que está pasando ahora con los, entre comillas, jóvenes. Parece que los jóvenes no saben lo que están haciendo, piensa la persona grande. Y es muy fácil vivir en comparación con antes. Pero el hombre cristiano, maduro, debería tener paciencia con otros y consigo mismo. Porque igual es muy fácil desanimarse y más cuando uno se acerca al final de su viaje aquí en la tierra. Podría ser fácil sentir una falta de valor que ya no sirve aquí. Por eso necesita paciencia. Entonces, hermanos, oremos por hombres maduros así en nuestra iglesia. Y que seamos también así cuando crezcamos. Yo me incluyo allí porque yo no soy ese tipo de hombre. Yo soy joven, según la Biblia. Ojo. Así que tenemos que orar para que cuando crezcamos también seamos así. Porque en sus últimos años, a veces, hermanos, escúcheme, hay hombres que dejan de guardarse puros. Hay hombres que dejan de actuar de manera madura y piadosa y que no terminan bien su carrera. Y eso es muy triste. Lo que Pablo describe es un hombre maduro que tiene una vida respetable, de pecados, libre de pecados dominantes y de necedad, que vive en fe, en amor y paciencia. Entonces, hermanos, como ven, hay una belleza en la comunidad evangélica. Se lo ve en los ancianos, hombres que a medida que van envejeciendo muestran la belleza de la santidad. Pero ahora dejemos a los hombres, ya hemos visto aquello. Ahora pasemos a las ancianas, porque también hay belleza cuando se ve un buen porte en las ancianas. Y eso me lleva al segundo punto, hermanos. Lo vemos en los versículos 3 al 4. Como paralelo a los ancianos, aquí se refiere a mujeres de cierta edad. En general, mujeres que han criado a sus propios hijos y estos ya tienen sus propias familias. No se haga que estoy hablando con usted. Está hablando de aquí. Personas que ya tienen hijos y sus hijos ya tienen edad para estar casados o ya tienen sus familias. Ahora, aparte, hermanos, nuestra cultura es muy diferente hoy en día, para bien o mal, en que los hijos se quedan en la casa mucho más tiempo antes de casarse, ¿no es cierto? Suele pasar en estos tiempos. Entonces, o para hombres o para mujeres que tienen hijos adultos viviendo en la casa, estas descripciones de anciano o anciana sí los podrían aplicar, aunque tal vez sus hijos no se han casado todavía. Tóqueme el hombro, hermana, ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué se espera de las mujeres cristianas de esa edad? O de esa etapa de su vida. Pues las mujeres cristianas de esta edad deberían ser reverentes en su porte. Lo que significa es que se refiere a una santidad de conducta, viviendo de tal manera que está de acuerdo con ser una santa, una hija de Dios. Es una mujer con una vida moral, intachable, piadosa, en vez de ser calumniadora, esclava del vino y de muchas de esas cosas que van de la mano. Era un problema, hermanos, en la cultura del tiempo de Pablo, que muchas ancianas fueran conocidas por tener lenguas sueltas y más cuando tomaban. Pero la mujer cristiana no debería ser conocida así, por estar en el chisme, calumniar y hablar de otras personas.
ni en su familia, ni en la iglesia. Entonces, en contraste, dice que deberían ser maestras del bien. Y parece que en el contexto se refiere a enseñar a las mujeres jóvenes. Así como dice el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4, por favor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, es muy importante para las hermanas mayores en la iglesia, y ya estamos entendiendo quiénes son hermanas mayores. Es muy importante que para las hermanas mayores en la iglesia entender que sí tienen dones, que sí son importantes en la iglesia. Porque tal vez sus hijos ya han crecido y no están en casa, tal vez ni tienen esposo ahora, por cualquier razón. Pero ustedes pueden participar, y de hecho deben participar en la iglesia por medio de ser maestras del bien a las mujeres más jóvenes, quienes necesitan instrucción, quienes necesitan el ejemplo de hermanas más maduras en la fe y en la vida. Mis queridas hermanas mayores, óiganme, las hermanas jóvenes no saben ni cortar la torta. Uno se ríe, pero es verdad, como dice el sticker. Pero usted, mi querida hermana mayor, usted debería agarrar a esa hermana joven y decirle: venga, hermanita, traiga su cédula que le voy a enseñar a cortar. Y hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero es impactante, escuche, que no se dijo de los ancianos que deberían enseñar a las jóvenes. Aunque supuestamente deberían. Hermanos, los pastores son los pastores de la iglesia. Pero vemos que Pablo aquí quería enfatizar esto muy específicamente para las mujeres. No era tanto la responsabilidad de Tito enseñar estas cosas directamente a las jóvenes, aunque obviamente lo hacían por medio de la predicación, sino que lo era apropiado esto para las mujeres más grandes, enseñar a las mujeres más jóvenes, porque entienden cosas que nosotros los hombres no entendemos. También porque tienen experiencia en la vida y tienen experiencia en la casa. Y claro, también para evitar cualquier tentación o escándalo con un hombre pasando mucho tiempo con jóvenes cristianas. Entonces, hermanos, hay una belleza en la comunidad evangélica, la hay. Y se lo ve en los ancianos, hombres que a medida que van envejeciendo muestran la belleza de la santidad en ellos, pero también se lo ve en las mujeres mayores, siendo piadosas, siendo maestras del bien a las jóvenes. Y esto me lleva al tercer punto, hermanos, porque ahora vamos a hablar de las jóvenes, porque Pablo se refiere aquí también a las jóvenes. Esto me lleva al tercer punto. Las jóvenes también deberían vivir como cristianas en comunidad, y eso lo encontramos en versículos 3 al 5. Entonces, las ancianas deberían enseñar a las jóvenes. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que las jóvenes deberían aprender de las ancianas? ¿Dónde están las jóvenes aquí? ¿Estás en el grupo mayor? No. Te salvaste entonces. Tú estás en este grupo, hermanita. ¿Está en este grupo usted, hermanita, también? Tomen nota. ¿Qué es lo que las jóvenes deberían aprender de las ancianas? ¿Y se percataron? No sé si se dieron cuenta en el detalle. ¿Qué es lo que deberían aprender? Rápidamente, hermanas sobre todo. Miren el texto. ¿Qué cosas deberían aprender? Así nomás rapidito, mírenlo nomás. Hermanos, es interesante que casi todo tiene que ver con ¿qué? Con el índice bursátil, con el Nasdaq, con el Bitcoin. Eso dice. ¿De qué ámbito se está hablando de que las jóvenes tienen que aprender? De cosas de la casa. Tienen que ver con cosas de la casa. Tienen que ver con cosas del matrimonio. Tienen que ver con cosas de la maternidad. Tienen que ver con el cuidado del hogar. Mis queridas hermanas jóvenes, óigame. No espere ser madre para recién aprender a cambiar un pañal. Pídele prestado ahí a Daniel. ¿En serio le digo?
No esperen ese día en la cual luego tienen que pedirle a sus maridos que hagan estas cosas. Es ahora, hermanos. Esto es lo que ustedes deben buscar, aprender, hermanas mayores. Por lo tanto, hermanos, escúchenme. Esto significa que el deseo normal de las jóvenes no casadas, ¿saben cuál es? Su deseo normal es que debería casarse. Entendemos que no es la voluntad de Dios, sabemos eso, que no es la voluntad de Dios para todas las mujeres, eso es verdad. Pero la perspectiva hoy en día de que no es necesario casarse y que es más importante que la mujer tenga una carrera y un buen trabajo y provea por sí misma, hermanos, no es bíblica, es mundana. Y el hecho de que esto parezca fuerte aún dentro de la iglesia muestra cuán desviada está la iglesia de Cristo hoy en día. Hermanos, escúchenme, el hecho de que yo estoy diciendo esto y que muchas personas podrían estar ofendidas ahora, entre ellos personas cristianas dentro de nuestra iglesia, muestra cuánto mundo se ha infiltrado en nuestra iglesia y ha engañado nuestras mentes y los corazones, y en este caso puntual de nuestros jóvenes y de las jóvenes mujeres. Este es un problema grandísimo para la iglesia de Cristo hoy en día. Aquí Pablo dice que las ancianas deberían enseñar a las jóvenes. En primer lugar, ¿a qué cosa? Amar a sus maridos y a sus hijos. Otra vez, se supone que la situación para una joven, sin duda, no para todas, pero lo normal es casarse y tener hijos. Eso es lo que se supone. Ahora, puede parecer muy raro que alguien tiene que ser enseñado a amar a su marido y a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque debería ser natural, ¿no le parece? Supuestamente no están esperando al príncipe azul, ¿o no? Se supone que sí, así eran los cuentos de antes. Ahora puede parecer muy raro esto, pero esto no es natural, hermanos. Pero lo que tenemos que tener claro, escúchenme, es que el amor es una decisión que tomamos constantemente. No es como nos sentimos una vez, allá cuando usted era joven y cuando estaba enamorada de esos músculos de ese muchacho. No. Cuando todo era fácil, no. El amor verdadero requiere sacrificio, tiene que ver con una visión no egoísta y requiere de una decisión en cada momento de continuar amando a la otra persona. Maridos, hombres que están aquí, ¿cómo les gusta ser amados? Hombres, ¿cómo les gusta ser amados? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Te gusta, hermano, llegar a casita y que la comida esté calientita? Ahí está, ahí está. ¿O no? ¿Somos tan simples? ¿O no? ¿O no? Somos simples. Los hombres somos muy simples, 2 cositas, 3 cositas. Y hermanos, y esto tiene que ver en la gracia de Dios, no son cosas que las mujeres tienen que ir a la luna para encontrarlo. Pero también esto incluye a los hijos. Porque claro que amamos a nuestros pequeños pecadores, pero tampoco es siempre fácil. Entonces las mujeres con más experiencia de estas cosas deberían enseñar a las jóvenes a continuamente trabajar en su amor para con sus esposos e hijos. Mi querida hermana, mejor dicho, mi querida hermana joven, escúcheme, ahora es el tiempo de acercarse a una mujer mayor y preguntarle, hermana, ¿cómo hace para que todos los días amar a su marido? ¿Cómo hace para todos los días amar a sus hijos? Este es el momento. Y las hermanas saben lo que le van a decir. Ven que te enseño un par de recetas. Porque somos simples. Es importante que ahora, mi querida hermana joven, usted vaya y pregunte
Los sentimientos son muy buenos, hermanos, en el matrimonio, con los hijos, pero no son suficiente base para poder amarlos hasta la muerte y de manera bíblica y sacrificial. En tus fuerzas y por tus emociones no siempre vas a poder. Por lo tanto, mi querida hermana joven, tienes que ser enseñada cómo hacerlo. Enseñada que es algo constante para toda la vida. El texto también dice que las jóvenes también deberían ser prudentes y castas. Hermanas, la palabra prudente tiene que ver con el dominio propio y casta con el dominio propio en el ámbito sensual y sexual. Muchas veces nos enfocamos en los hombres, hermanos, en cuanto a la tentación sexual, ¿no es cierto? Pero las mujeres pueden ser tentadas también y necesitan tener el dominio propio a reservarse solamente para su esposo. No es malo para la mujer tener deseos sexuales porque es natural. Pero así como para el hombre también, esos deseos fueron diseñados para ser cumplidos dentro de la relación matrimonial. Y en este sentido también, como se lo dice a los hombres, mis queridas hermanas, oigan, no busquen estar en situaciones en las cuales se despierten ustedes este deseo. ¿Ustedes creen que no tienen estas tentaciones? También las tienen. Por supuesto que no se activa de la manera como el hombre se activa, pero se activa. Eso significa, mi querida hermana, en la manera como Dios la hizo usted como mujer, aléjese de todo ese camino que despierte en usted ese deseo. Porque si usted no está casada, usted va a entrar en pecado. Así de simple, mi querida hermana. Así como el hombre tiene que alejarse de cualquier asunto físico, la mujer también tiene que alejarse de cualquier asunto emocional o intelectual. Porque si no va a ser despertado algo que luego va a ser difícil apagar. También dice que deberían ser enseñadas a ser cuidadosas de su casa y buenas. O puede ser traducido, buenas cuidadoras de su casa, que literalmente se traduce como buenas trabajadoras en la casa. Y aquí vamos a meternos en un lío, hermanos. Yo por eso predicaba el Antiguo Testamento, ¿se dan cuenta? Y otra vez enfatizo, mis queridos hermanos, cuidadosa de la casa no significa que la mujer nunca puede salir o que no puede hacer ninguna otra cosa. Por supuesto que sí puede. Pero mis queridas hermanas, escúchenme. La Biblia dice que la casa es su prioridad. La Biblia dice que su primer trabajo es su casa. La Biblia dice que su trabajo más importante es su casa. Que las jóvenes cristianas hoy en día entonces se den cuenta que ser amas de casa y nada más es una ocupación respetable y sumamente importante. No vas a perder tu vida si te quedas en casa con los hijos, cuidando la casa por ellos y por tu marido. Ser ama de casa no es menos importante que ser presidente del Ecuador. ¿Y sabe por qué digo esto, hermanos? Porque muy pronto vamos a tener un presidente mujer en Ecuador. Pero tú, mi querida hermana, tienes la oportunidad de invertir en almas que van a vivir para siempre. Y porque es el trabajo por el cual Dios te diseñó y te capacita. Mi hermana, no diga, es que yo no sé hacer cosas en la casa. Sí, es verdad, usted no sabe hacer, pero usted lo puede aprender porque usted fue hecho para esas cosas. Usted no fue hecho para agarrar un hacha y cortar un árbol. No. Usted fue hecha para hacer cosas lindas en esa casa. Y como les dije, sé que
en poco tiempo, tarde que temprano, hermanos, vamos a tener una mujer presidente en nuestro país. Y yo sé lo que va a seguir después de eso. Lo que va a seguir después de eso, y va a haber mucho énfasis, un doble énfasis en la liberación a las mujeres, como que si estuvieran esclavas o presas, pero un doble énfasis en eso, para que puedan cumplir una meta tan grande como ser presidente de un país. Pero te pregunto, ¿por qué perderías tu tiempo siendo presidente de Ecuador cuando podrías ser buena cuidadora de tu casa, así como la Biblia te manda? Entonces, que las mujeres más maduras en la vida y en la fe enseñen a las jóvenes a ser buenas trabajadoras en su casa, a no ser engañadas por las mentiras del mundo, sino vivir de manera diferente que el mundo, como jóvenes cristianos. Después dice que las jóvenes deberían ser sujetas a sus maridos. Pablo sigue con descripciones que hace que la mujer del siglo XXI se sienta incómoda. Dice que aquí que debe ser cuidadosa de su casa y ahora que se sujete a su marido. Ahora, la gramática de la frase enfatiza que se somete a su propio marido, no cualquier hombre, solamente a su marido. Y estas cosas, hermanos, no son populares hoy en día, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero más que yo predicando lo que dice aquí, hermanos, la iglesia necesita que las ancianas, mujeres que han cuidado a sus casas, han amado a sus hijos y se han sujetado a sus maridos, pues que ellas enseñen a las jóvenes a hacer lo mismo, explicando que no son inferiores, mostrando por su experiencia la bendición de vivir así, porque hermanos, es una bendición vivir así. Y si alguna hermana estará pensando aquí, mi querido hermano, yo recién vengo a la fe, yo en verdad, yo no fui una mujer que fui sujeta a mi marido, yo la verdad no crié bien a mis hijos. Mi querida hermana, si usted se ha arrepentido, usted ahora tranquilamente, dando testimonio de la fe en Cristo y enseñándole ahora a esas mujeres, usted le puede enseñar lo que no hay que hacer, y está bien. La Biblia dice que, la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar lo que está bien, pero también es útil para enseñar lo que está mal, para no hacerlo. Y también es útil para redarguir eso, para corregir aquello. Por lo tanto, mi querida hermana, si usted se ha dado cuenta que usted no lo hizo bien a lo largo de su vida, mi querida hermana, tome la palabra del Señor y tome nota de lo que hizo mal. Vea lo que la Biblia dice de cómo hacerlo y ahora enséñelo con autoridad a las hermanas. Ustedes, hermanas más grandes en esta iglesia, deberían enseñar esto. No dejar que el pastor lo haga, sino seguir la palabra de Dios que dice que esa es su responsabilidad. Y ustedes deberían enseñar esto. Y las jóvenes deberían vivir así. Dice el versículo 5, miren lo que dice el texto 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Parece que la idea es que es un comportamiento inapropiado de parte de las jóvenes en la casa en cuanto a sus responsabilidades como madres y esposas. Y eso sería un mal testimonio ante el mundo, que siempre está buscando oportunidades de mostrar por qué no quieren ser cristianos, porque la vida cristiana no funciona, piensan. Muchas veces, hermanos, escúchenme, hay iglesias que lamentablemente, por no enseñar bien la palabra, hacen que las mujeres dejen de ser mujeres, dejan de estar en casa, desatienden a sus maridos y esas mujeres pasan atendiendo al pastor. Esas mujeres pasan en el templo atendiendo al pastor, en las cosas que el pastor necesita. Necesitamos cantantes, necesitamos que alguien sirva, necesitamos que alguien haga esto, necesitamos que alguien haga lo otro. Y las mujeres están allí. Y esas mujeres deberían estar atendiendo a sus maridos y a sus hijos. ¿Y saben qué? Por ese mal comportamiento, por esa mala enseñanza y por ese mal comportamiento, dice el texto, esa es la razón por la cual muchos blasfeman. El mundo, hermanos, está buscando estas cosas. Pero mis queridos hermanos y hermanas, escúchenme.
Ustedes podrán tener un gran día de trabajo fuera de casa. Habrán hecho grandes trabajos. Pero cuando usted llega a la casa y ve que su casa no está en orden, todo lo que ustedes lograron en el día, hermanas, nada de eso les dará paz. Porque ustedes saben para qué fueron hechas. ¿Y saben qué? Por eso el mundo está buscando a mujeres cristianas tristes, descontentas. Las mujeres no saben por qué están así por un tema de diseño. Se ponen tristes. Entonces no aman a sus maridos, no aman a sus hijos. Y para poder decir que lo que enseñamos no está bien, entonces escuchan estas predicaciones y dicen, ven, ellos reprimen a las mujeres, etcétera y etcétera. En el tiempo de Pablo y Tito, los cristianos estaban siendo acusados de muchas cosas. Y también más adelante, acusados de estar destruyendo la base de la sociedad. Entonces, es tan importante para las mujeres vivir como deberían, conforme a este texto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por lo tanto, hermanos, hay belleza en la comunidad evangélica cuando se ve a los ancianos que a medida que van envejeciendo muestran la belleza de la santidad en ellos. Se lo ve en las mujeres mayores siendo piadosas y siendo maestras del bien a las jóvenes. Se ve en las jóvenes amando a sus esposos, amando a sus hijos, sabiendo hacer cosas de la casa y haciéndolas. No siendo sensuales, sino elegantes, bonitas, castas. Pero también es hermoso el vivir del joven cristiano, y esto es lo que Pablo va a hablar ahora en los versículos 6 al 8. Los jóvenes aquí. ¿Cómo deberían vivir los jóvenes como cristianos en comunidad? Hermanos, parece que no hay muchas instrucciones, así que vamos a pasar adelante. No, sí hay. Parece que no hay muchas instrucciones, ¿no es cierto?, para los hombres jóvenes. Miren lo que dice el versículo 6. Dice el texto, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué? Prudentes, ya está. Pero lo que Pablo dice a Tito en los versículos 7 al 8 se aplica a los jóvenes también, y esto lo podemos decir en parte porque Tito fue considerado joven todavía. Vaya conmigo por favor el versículo 7 al 8. Mire por favor. Dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, mostrando que hablas palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Entonces Pablo dice que ante todos los jóvenes deberían ser prudentes, ¿no es cierto? Que esta es la misma descripción que hemos visto en los otros versículos, tener dominio propio. Y esto se puede aplicar de vuelta al tema sexual, al tiempo, o que se administre bien el tiempo. Esto se puede aplicar al tema del trabajo, a su carácter en todo sentido. Y mientras el dominio propio, hermanos, es algo esperado de ancianos y ancianas también, es tal vez más importante enfatizar esto en los jóvenes. Porque los jóvenes generalmente luchan con esto. No tienen dominio propio, sino que actúan de acuerdo a sus impulsos. Pero sí es posible para el joven tener dominio propio de sí mismo. ¿O no sería mandamiento de Dios aquí, hermanos? De hecho, no solamente es posible, sino que es algo que deberíamos exhortar a los jóvenes. Una exhortación con ejemplo, como vemos en estos versículos. Es algo que es algo mandado a Tito. Ser ejemplo a los jóvenes, así como a los demás. Es lo que vemos en el versículo 7. Dice que Tito debería ser un ejemplo de buenas obras. Debe ser un ejemplo de cómo actuar. Mostrar a los jóvenes cómo actuar, cómo vivir como hijos de Dios, con dominio propio. También debería ser ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, con palabras sanas e irreprochables.
O sea que cuando enseña no se desvía de la verdad. Esa enseñanza es íntegra, pura, sin mancha, conforme al Evangelio. Por tanto, jóvenes que están aquí, oigan. Ustedes deberían siempre estar en los ministerios de la enseñanza de la iglesia. Siempre. Porque esto es lo que se le pide a los jóvenes. Se les demanda a los jóvenes aquello. Se les demanda a los jóvenes que digan a su sí, sí, y a su no, no. Hombres, jóvenes, oigan. No digan una cosa que parezca la otra. No sean ambiguos en su forma de hablar. Cosa que después cuando tú le dices, tú dijiste eso, yo no dije eso. Ah, es que yo entendí mal. Tenemos que ser serios, hermanos. Tenemos que ser serios. Para que ese joven cuando hable se pueda decir, no tiene doble sentido cuando habla. Y hermanos, cuando hablo de doble sentido no hablo del típico que tiene que ver con algo que tú dices y tiene algo colorado atrás. No, nada que ver con eso. Un joven tiene que hablar de manera seria, no ser ambiguo. Ser claro, para cuando se hable de él, ese joven sea irreprochable. Y creo que es importante para los pastores, por supuesto, ser ejemplo en cuanto a cómo enseñar la palabra. Entre otras cosas, para que algunos jóvenes también quisieran hacer lo mismo, enseñar la palabra. Para que Dios los llame al ministerio, para que Dios pueda usar ese ejemplo para llamar a hombres al ministerio. Porque hay muchos menos jóvenes hoy en día entrando al ministerio de la palabra. Hay pocos, hermanos. Hermanos, óigame. Los jóvenes son los primeros que deberían estar en el llamado. Y casi no hay ninguno de ellos. La mayoría son personas ya maduras. Perdón que haga así, pero podía ser así también. Personas maduras. Pero la palabra del Señor dice que los solteros deberían estar más enfocados en el servicio del Señor. Y esto no está pasando. Posiblemente, hermanos, ¿saben por qué? Porque los pastores no hemos sido un buen ejemplo. ¿Por qué querrían ser pastores? Si los pastores no somos buenos ejemplos. ¿Por qué imitarlos? ¿Por qué no ser empresario? Si a veces los empresarios son mejores ejemplos, en verdad. Y hermanos, tenemos que trabajar en estas cosas para que estos hombres quieran ser pastores, quieran ser misioneros. Hay una gran necesidad, hermanos. Por tanto, que Dios usa a los pastores a ser ejemplos de buenas obras y buena enseñanza a los jóvenes, para que el Señor los llame a su servicio. Y hermanos, estén orando por los pastores de la iglesia. Porque si ellos trazan bien la palabra, motivarán a que los hombres también quieran predicar la palabra. Pablo dice a Tito, ¿por qué debería vivir así? El texto dice, miren lo que dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y esa es la razón por la cual Tito y los jóvenes en la iglesia tenían que ser prudentes, con dominio propio en cuanto a las acciones y las palabras, para ser un testimonio ante el mundo y ante el adversario. Joven, escúchame. Tienes a tus parientes que no conocen al Señor. Te están observando a ti. Pero si tú dices una cosa con tus impulsos y luego haces otra cosa, avergüenzas el Evangelio. Y estás dando a que el otro diga cosas malas de ti.
Yo sé, hermanos, no son perfectos, por supuesto, pero no den oportunidad a los enemigos del Evangelio a blasfemar. Son ustedes un ejemplo para imitar, porque sin duda están en la sociedad, Dios los ha puesto para hacer influencia por su integridad, por sus palabras, por su enseñanza. Así que mi querido hermano joven aquí, deja de pensar solamente en ti y pon tu mirada en el Señor. Tú has sido comprado por el Señor. Vive para Él. Y como hemos visto, la belleza del Evangelio no solo afecta a hombres grandes. Por cierto, hermanos, quiero enfatizar esto de vuelta porque es necesario. Hermanos, ¿sí se dan cuenta de los contrastes en cuanto a la belleza del joven que vive de manera cristiana? Fíjense que, a diferencia de las jóvenes, a los jóvenes se les demanda, vamos a decir así, en una palabra, para resumir, se les demanda santidad en el sentido de que se muevan así en santidad. Pero de manera específica es interesante que Pablo le dice a Tito que a las mujeres, de manera específica, sepan y aprendan cosas de la casa. Y de vuelta, hermanos, quiero recalcar esto porque esto no es nada menor. Pablo le pudo haber dicho a Tito, quiero que le digas a los jóvenes que sean prudentes, que tengan dominio propio, ¿no es cierto? Y que sean buenos trabajadores, que prosperen en sus inversiones, en sus negocios. ¿Le pudo haber dicho eso o no? Sin embargo, no está apuntando allá. Evidentemente hay un asunto de apuntar a la integridad del hombre, del joven, para que por supuesto Dios lo llame para el servicio. Pero a las mujeres hay un asunto específico. Sepan administrar su casa. Porque independientemente de con quién se casen, ustedes y ellos serán felices si ustedes hacen lo que tienen que hacer. Así que, hermanos, vemos aquí la belleza del Evangelio, que no solamente afecta a hombres grandes, a mujeres grandes, a jóvenes y jovencitas, sino que también afecta a los estratos sociales, económicos de todo tipo. Y esa piedad es embellecedora. Y esto me lleva, hermanos, finalmente al último punto de esta predicación. Porque aquí nos habla de los esclavos, ¿sí se dan cuenta? Habla que los esclavos también deberían vivir como cristianos en comunidad. Y esto nos dice los versículos 9 al 10. Ahora, déjenme aclarar, hermanos, este punto muy rápido. Por un lado, estos versículos no se pueden aplicar directamente a nosotros ni a nuestro mundo hoy en día, porque a pesar de las predicaciones de muchos pastores, y que yo probablemente me incluyo aquí en eso, en este grupo que voy a nombrar, porque yo sí recuerdo lo que he predicado en tiempos atrás. Hermanos, este texto no se aplica de manera directa a los empleados. ¿Se entiende? Aquí habla de esclavos y aquí el esclavo, el sirviente, no tiene nada que ver con el empleado hoy en día. ¿Se entiende? Nada que ver. Esta persona a la cual Pablo se está refiriendo, hermanos, eran esclavos, no empleados. Pero estas personas, los esclavos, eran parte de la familia. Por eso es que titulo este punto de esta manera. Los esclavos deberían vivir como cristianos en comunidad, porque en el contexto normalmente sí se incluían como parte de la casa, parte del hogar. Y por eso se incluye aquí en esta sección que tiene que ver con cristianos viviendo en comunidad, en la casa y en la iglesia. ¿Se entiende? Hermanos, era normal que en las casas hayan esclavos. Entonces, que se puede entender por qué Pablo en todos sus escritos comienza a dar instrucciones a la familia, ¿no es cierto? A la familia cristiana. Y siempre cuando da instrucciones se han dado cuenta a quién también les habla. Normalmente habla de quién. Padres, hagan tal cosa con sus hijos. Hijos, hagan tal cosa con sus padres. Esposos, hagan tal cosa con sus esposas. Esposas, hagan tal cosa con sus esposos. Y luego dice esclavos. ¿Por qué pone a los esclavos allí? Es por eso. Porque los esclavos solían estar en las familias. ¿Ok? Ahora, volviendo al punto que estamos tocando, estos esclavos no se están refiriendo a los empleados hoy,
Sin embargo, hermanos, sí hay principios aquí. Hay principios que todo cristiano y algunos se puede aplicar directamente a nosotros como trabajadores con jefes. Pablo manda a los siervos, a los esclavos, a ser sujetos a sus amos y que agraden en todo. Aún en una situación tan difícil, no deberían rebelarse en contra de su autoridad actual, sea buena o mala. Y hermanos, yo quiero que me presten mucha atención en lo que voy a decir. Escuchen. Cuando digo mala, no me estoy refiriendo a que cuando ellos te mandan a hacer algo en contra de la ley de Dios, tú tienes que hacer. No estoy hablando de eso. Cuando digo mala, estoy hablando que, por ejemplo, muchas veces el empleador te obliga a trabajar más allá de la ley del Estado. Y tú sientas que no te están respetando tus derechos. Voy a dar un ejemplo específico para que se pueda entender. Voy a usar el ejemplo de Roxana. Roxana está amamantando, ¿no es cierto? Entonces, hay leyes que dicen que hasta de cierto horario hasta cierto horario tienes que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el Estado te da esos derechos. ¿Estamos de acuerdo? El Estado te da esos derechos. Y en este sentido, pues, tú puedes decirle a tu jefe, hey, jefe, el Estado me dice que yo solamente trabajo en estas horas, porque estoy dando de lactar. Ahora, mi querida hermana y hermanos todos los que están aquí, si tienes ese tipo de jefes, buenos o malos, Pablo dice, sujétate a ellos, sabiendo que lo haces para Dios y hazlo como a Dios. Porque ¿sabe qué, mi querida hermana y mis queridos hermanos? Usted no va a pecar por ir a la hora que la empresa le está diciendo que vaya, aun cuando usted dice que usted va a lactar. A usted no le hace nada, a usted no le afecta eso. Yo sé que usted se siente, pero son mis derechos, sí, pero derechos que el Estado le ha dado. Pero en todo caso, su empleador le está dando un trabajo, hermano. Y eso es una bendición que usted tenga un trabajo. Hermana, escúcheme, es una bendición que usted tenga un trabajo. Así que súbale las horas más de trabajo. No, pero en serio, hermanos. Es una bendición aquello. Así que no se sienta como que, pero yo tengo este derecho, hermano. Sí, usted tiene ese derecho, es verdad. Pero ame a su prójimo. Ame a su empleador. Ámelo. Sírvale. Dice Pablo, no sean respondones, contradiciendo y siempre argumentando con sus amos, pues no sería una buena manera para mostrar su transformación de vida en Cristo. Tampoco defrauden, no roben, obviamente, que se refiere a cosas que parecen pequeñas. No robando una pantalla, por ejemplo, pero sí una pluma. Sí, usando en nuestro contexto en el día de hoy, ¿no? No defraudes. La vez pasada alguien me regaló una pluma del banco, pero digo, no. Cuidado, si yo no sé si esto es un regalo o fue algo así. Yo me cuido de eso. Un esclavo en la casa de su amo hubiera tenido una amplia oportunidad de robar cosas pequeñas, ¿no es cierto? O pequeñas cantidades de dinero, pero no deberían, sino que deberían mostrarse fieles en todo, actuando como cristianos, actuando como personas diferentes, porque han sido transformados por Dios. Y esto para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, que es para hacer un buen testimonio, como vimos en los otros casos también. Pero aquí tal vez es muy impactante, hermanos, porque hasta un esclavo, uno considerado como el más humilde en la sociedad, hermanos, aún ese hombre puede contribuir de manera poderosa en la belleza del Evangelio para que otros se conviertan. Uno pensaría que el esclavo estaba en una situación sin esperanza, pero aún en su terrible posición
podía hacer brillar la belleza del Evangelio ante otros. Y si ellos podrían en su tiempo, ¿cuánto más nosotros que no somos esclavos, hermanos? Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la sociedad, que vivamos de tal manera que otros puedan ver la belleza del Evangelio en nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, permítanme entonces darles unas aplicaciones de esto. Deberíamos vivir como cristianos en comunidad, en la casa y en la iglesia. Deberíamos vivir con toda la potencia y la belleza del Evangelio en nuestras vidas. Ancianos, ancianas, jóvenes. ¿Por qué deberíamos hacer esto? ¿Por qué deberíamos vivir conforme a lo que hemos estudiado hoy? Pues, hermanos, en primer lugar, porque Dios lo ha mandado. Porque así deberíamos vivir sus hijos. Pero en el contexto del pasaje, lo que Pablo enfatiza a Tito es que deberíamos vivir así para que el mundo vea la belleza del Evangelio. Y esto lo vemos de varias maneras en el versículo 5. Mire el verso 5, hermanos. Mire el texto. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que los incrédulos que ven a la iglesia o sus familiares cristianos no pueden acusarnos de una cosa por no vivir así. Que no puedan acusarnos de que no hemos cambiado. Y en el versículo 9 dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Por tanto, en segundo lugar, la razón de por qué deberíamos vivir conforme al Evangelio es para silenciar a los que quieren oponerse a la iglesia por medio de enseñar la sana doctrina junto con una sana práctica. Y en el versículo 10, que apenas vimos, que dice, miren lo que dice, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí vemos en tercer lugar la razón por la cual deberíamos vivir conforme al Evangelio. Y es porque siendo atractivos al mundo de cierta manera, la gente puede ver la belleza del Evangelio. Porque la doctrina cristiana, hermanos, es como una joya. Y el cristiano o puede adornarla, hacerla brillar más o mancharla. De vuelta se lo vuelvo a decir. La doctrina cristiana es una joya. Y nosotros como cristianos la podemos hacer brillar más o la podemos manchar. El valor de la joya no va a cambiar, pero no va a parecer tan hermosa o tan costosa a los que la ven. Así nuestras vidas pueden adornar lo que otros piensan de Dios y su iglesia, o pueden mancharlo. Así que tenemos que aprender, hermanos, a vivir como cristianos. Debemos aprender a vivir como cristianos en nuestras familias y en nuestras iglesias. Ya seamos hombres o mujeres, más grandes o más jóvenes, la manera en la cual vivimos afecta cómo otros piensan de Dios y el Evangelio. Tu vida, mi vida, tiene efecto en este mundo. Esta iglesia tiene un testimonio, hermanos, en este barrio. Y en la medida que crezca o en la medida que otras iglesias parecidas a esta se puedan fundar, pues brillará el testimonio en esta ciudad. Y hermanos, esto es muy importante porque muchas veces el mundo no juzga la doctrina cristiana por si es sana o no, porque no la saben, sino que lo que juzgan, ¿saben qué es? Es nuestras vidas. Eso es lo que juzgan. ¿Tú crees que afuera están hablando de que, es que el hermano no es calvinista 5 puntos? ¿Tú crees que afuera están hablando de eso? No. Pero afuera sí están hablando de cómo nos comportamos en el barrio. Y eso puede engalanar el Evangelio o lo puede manchar. Sin duda el Evangelio es ofensivo para los incrédulos. Y sin la obra del Espíritu Santo en sus corazones, esto es obvio. Pero no queremos dar más razón a ellos a rechazar la verdad debido a que nosotros no vivimos de acuerdo con la sana doctrina o con nuestra doctrina. Por eso necesitamos, hermanos, adornar nuestra doctrina. No cambiando el mensaje, pero es ponerle ropa atractiva. Es mostrar su belleza. Y la belleza de la casa de Dios, hermanos, ¿saben cuál es? Es su santidad, es su piedad. El hogar cristiano tiene que ser así.
Es una sociedad que está siendo destruida por la disolución del hogar tradicional. Y es bello ver a una familia con padres que se aman, con hijos que son amados y se someten, con esposos que no aguantan el matrimonio y hacen bromas de cuán malo es, sino de que disfrutan honestamente del matrimonio. Y eso lo hace atractivo a otros, aunque muchas veces no lo admitan. Y mi querido amigo que estás aquí, tal vez tú eres así. Tú has visto algo de la belleza del Evangelio, algo diferente en los hijos de Dios que no ves en el mundo. Y a lo mejor no entiendes todavía completamente lo que es. Pero es la razón por la cual estás en la iglesia o estás buscando algo en la parte espiritual. Mi querido amigo y amiga, la salvación que Dios nos da sí es bella, porque no hay requisitos, no hay nada que puedes hacer para merecerla. Es un regalo, un simple regalo, porque Dios quiere salvarte en Cristo Jesús. Por tanto, mi querido amigo y amiga, no vendrás a Cristo hoy reconociendo ser hijo de Dios, y que eso es lo más bello en este mundo, y que tu pecado nunca puede ofrecerte lo que Dios da cuando salva a un ser humano. Mi querido amigo, ven ahora a Cristo. Yo entiendo que no has visto una perfección en nosotros, lo entiendo, y te queremos pedir perdón. Yo entiendo que no has visto una perfección en nuestra iglesia, pero hay algo que quiero exhortarte. Ruega a Dios que te revele tu necesidad y cómo Cristo puede salvarte. Mi querido amigo, una vez más, te quiero pedir perdón si no hemos sido el mejor testimonio. Pero pon tus ojos en Cristo. Entonces, aunque el principio de este libro se ha enfocado en los pastores de la iglesia, pues este mensaje nos muestra que ellos no son los únicos que tienen un lugar muy importante en la iglesia y en el mundo. Mi hermano, es verdad que muchas veces la deficiencia de los pastores hace que los incrédulos no quieran saber de Dios. Es verdad. Pero no todo cae sobre los pastores. Los hombres y mujeres llamados cristianos son observados. Mi querido hermano miembro, óigame, usted es observado. Mi querido hermano de la Iglesia Universal, usted está siendo observado. Usted juega un papel muy importante en la comunidad cristiana, en el cuerpo de Cristo. Así que, ya sea que usted sea anciano o joven, hombre o mujer, tiene un papel en la comunidad cristiana, ayudándose unos a otros y también siendo testimonio a los de afuera. Lo que hemos visto hoy se aplica a todos nosotros, a cada cristiano sin excepción. No hay nadie exento, no importa tu género, no importa tu edad, y esto también, hermanos, es poner en orden a la iglesia. Entonces, la próxima que seas tentado a quejarte de alguien en tu familia por su comportamiento malo, mal testimonio, mi querido hermano, óyeme, examínate a ti mismo. La próxima vez que estás enojado, frustrado con la iglesia en general o con el liderazgo de la iglesia, recuerda que tú tienes responsabilidades también, que el testimonio de esta iglesia también depende de ti, que tú eres parte de adornar el Evangelio de Dios por tu carácter y por cómo vives como cristiano, porque la iglesia no está cumpliendo su deber, su responsabilidad, no está en orden si cada uno de nosotros vive a su manera, llámese pastores, llámese ancianos, ancianas o jóvenes. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Como conclusión, hermanos, entonces, deberíamos vivir como cristianos en comunidad, en la casa y en la iglesia, para que el mundo vea la belleza del Evangelio. Oremos al Señor.